Se abre ahora el debate, el coloquio, por si hay algún comentario, pregunta curiosa, referencia, elemento de contrapunto, cualquiera será bienvenido. ¿No hay ninguna? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Se presenta? A Miguel Ángel quería... soy José Fernández Arranda. A Miguel Ángel quería preguntarle qué movía realmente a unos y a otros a tantísimos conflictos que tuvieron por las tierras, por los estatales. ¿Qué les movía a unos y a otros? Si se sabe. Vale, muchas gracias. Pues hasta cierto punto no lo sé porque no conozco el interior de las personas. Sí que se podría llegar a entender que, bueno, que seguramente les moverían los mismos intereses que movían a otros integrantes de los bandos nobiliarios. Es decir, pues hasta cierto punto sería un interés por aumentar el dominio del propio linaje sobre lo que son las ricas encomiendas, incluso llegar a catapultar una carrera de alguien, porque la mayor parte de los miembros del hospital no son las principales figuras de los clanes nobiliarios, sino que muchas veces son figuras secundarias, hijos segundones. Es decir, en este caso, la Orden de San Juan les daba como un trampolín para alzarse a unas cotas de poder más altas. Por ejemplo, el caso del prior es muy claro porque los años previos a tener el priorato, pues bueno, tiene algunas misiones, la reina le encarga alguna cosa, representa a su hermano, el conde de Lerín, en algunos de sus asuntos, pero es en el momento en el que llega a ser prior de Navarra cuando empieza a aparecer que sí en el Consejo Real, a los años le llega el nombramiento de canciller, es decir, que el acceso a la orden le sirve como base para lanzar su carrera política en este caso. En caso de otros, pues bueno, probablemente también habría, sobre todo para los más apegados a los clanes nobiliarios, seguramente tendrían algún propósito similar a este, aunque bueno, tampoco hemos de descartar que hubieran razones de tipo personal a por qué estas personas decidían ingresar a la orden. Yo no voy a ponerme aquí a juzgar si realmente tenían vocación o no religiosa, puede que la tuvieran o puede que no, pero salvo que dejaran un diario escrito con sus pensamientos, la verdad no sé cómo conocerlo. Realmente yo creo que lo más ocurrido hoy día en los que se acercan estas cosas es hablar de acceso al poder. Hablar al poder, yo creo que a los hombres del siglo XXI nos obliga. Creo que siempre estamos buscando, es que fundamental, acceder al poder. O sea, ¿por qué hay poder? Hay que tener un deseo expreso de acceder al poder. El acceso al poder es un recurso fácil, que puede ocurrir. Os lo preguntaba, en cada caso se sabe algo. Ya sé que es una pregunta difícil de responder. Pues aunque dejen diarios personales, pues las cosas pues, es complicadísimo, ¿no? Sobre todo hace tanto tiempo. Pero el recurso a la explicación del poder es un poco, quizá porque en nuestro tiempo está instalada esa explicación. Sí. Bueno, a ver, en algunos casos sí que se ve que eso es precisamente lo que les mueve. Es decir, se ve que están intentando acumular todo tipo de títulos. En el caso del prior se ve claro porque acumula gran parte de las encomiendas y en parte fuerza incluso, a ver, no está claro, pero hay un caso de un comendador que renuncia a una encomienda y a cambio la encomienda pasa a Juan. Es decir, ahí hay un cierto interés por hacerse con este tipo de cosas. Luego, Juan de Beaumont también es no solo, o sea, esta clase de comportamiento no se reproduce justo en la Orden de San Juan, sino que también lo hace después. Es decir, las propiedades que tiene como religioso no son las únicas que tiene. También es uno de los principales señores temporales. Hasta cierto punto va acumulando señoríos acumulando señoríos de derechos, pechas que acaba dejando a sus hijos bastardos. Es decir, su manera de actuar hasta cierto punto es más parecida a la de un noble que a la de un religioso.
Entonces, por eso igual es posible que la crítica tenga un fundamento, que a las personas del siglo XXI nos obsesionen los temas de poder y esta no sea la única perspectiva con la que debemos de mirar las cosas del pasado. Pero bueno, hay algunos casos en los que sí están claros. Este es un caso que está claro, en otros está claro. Por eso es que realmente aquí he mencionado los casos que están más claros. Porque claro, son freires que están metidos en los bandos nobiliarios, que están metidos en las posiciones de la corte, que están metidos en los conflictos de los bandos nobiliarios. Entonces, claro, quieras que no, son unos freires más apegados a lo mundano y probablemente a lo más propio del poder que aquellos que, bueno, que igual directamente lo que buscaban era más realizar una función, estaban más de acuerdo con lo que era el propósito de la Orden del Hospital como una orden militar y de la lucha contra el Islam. Y asistencial, también, que a veces se nos olvida. Bueno, yo tenía una cuestión también para Miguel Ángel, que yo, Julia, me lo habría querido llevar para mi sesión, porque esta intervención tiene mucho que ver con las cosas que se verán mañana. Entonces, bueno, felicidades por la intervención, y luego también a mí una cosa que me ha interesado mucho, que es algo que, bueno, ya más o menos se va viendo sobre todo a partir de la tesis de Luis Ramírez, se ve cómo los bandos, en 1450, estallido de la guerra dinástica, esos bandos ya están conformados, y aquí una vez más se ve cómo, de alguna manera, los distintos linajes estaban tomando posiciones. Eso, con una fuente fuera de Navarra, es muy interesante que se vea una vez más esta misma idea, y además con linajes que tienen una vinculación con ultrapuertos, porque en el fondo todo el meollo de la cuestión, como ya se ve también en la tesis de Luis Ramírez, pues parece por ahí. Entonces, yo la pregunta es si a esos dos linajes, Echauz y Beaumont, bueno, quizás Beaumont sea más difícil, pero Echauz se les puede documentar antes vinculados a la orden o no. O algún rastro de esas familias anteriores. Sí, bueno, yo para mi tesis me he centrado en este periodo de estudio. El periodo anterior sí que lo trabajó Ania Dulska. Entonces, basándome un poco en el estudio prosopográfico que ella hizo, el caso de los Echauz, el primero es Sancho de Echauz, el primero documentado, o por lo menos documentado hasta cierto punto que llegue a un nivel en el que aparece en la documentación por todos los sitios. En el caso de Beaumont, es complicado porque también del estudio de Ania hay un Luis de Beaumont que aparece documentado como miembro de la orden antes. Sin embargo, no durante mucho tiempo. No sabemos quién sería este Luis, si es el Luis el hermano mayor, si al final cuando llegó a ser conde de Lerín dejó la orden, porque claro, eso le impediría... Podría darse el caso. El problema de Juan o de los Beaumont en la orden es que parece ser que hay un intento de penetración, pero que tampoco no llega a ser tan fuerte, y eso que es el prior, porque eso, o sea, al haber estudios ya del periodo anterior y del periodo posterior, veo que realmente el prior es el único miembro del linaje que realmente llega a una posición de preponderancia dentro de la Orden de San Juan. Sí que sé que el prior intentó que algunos de sus familiares entraran en la orden. Al parecer, pidió al cardenal Besarión que aflojara un poco los requisitos de ingreso para que uno de sus sobrinos, es decir, hijos del conde de Lerín, pudiera ingresar en la orden. También en el testamento de su hijo aparece que establece que parte del dinero vaya a uno de sus nietos, que comparte su nombre también, que es Juan de Beaumont, para que viaje a Rodas. No sé para qué tendría que viajar a Rodas, pero parece que es justo exacto lo que se hacía en la carrera de los hospitalarios, de empezar con un viaje a Rodas, hacerte conocer entre el círculo del maestre y el convento, y regresar a Navarra. Sin embargo, este segundo Juan de Beaumont no me aparece más que en ese momento, así que seguramente tampoco, o sea, o no ingresara en la orden, o falleciera, o finalmente esta persona tomara otra carrera en la vida. Entonces, por lo que se ve, dentro del linaje de Beaumont, el principal ejemplo es Juan, y va a ser él durante todo el siglo XV, y ya para los siglos XVI y XVII de casos de la familia Beaumont no lo sé, porque no sé si siquiera está trabajado, es posible que no haya nada. Entonces, es una clara toma de posiciones. Sí, es una clara toma sí. de posiciones en los años 30
Sí. donde aparecen ya los echados. Sí, además... Hay el conflicto del 33-35 por la nominación, o sea, por el nombramiento. Sí, Sí, además no está era- claro que Juan fuera siquiera freire antes de que le nombraran prior. Porque de hecho en la documentación que he visto yo en Comptos no se le menciona como Fray Juan nunca hasta que empieza a mencionársele como Fray Juan prior del hospital. Tenía 16, 17 años Sí. cuando lo colocan de prior. Sí, sí, bueno. Una operación política en toda regla. Claro. ¿No? Pero luego tiene su interés, ¿no? Porque sí que al final de su priorazo, después de la guerra civil, sí que procede a una... Sí, asume un poco su trabajo. Sí. Sí, Bueno, en el tiene un hombre de segunda, Pedro Espinal, o sea, es muy interesante. Ese sí que era un conventual. Sí, bueno, Pedro Espinal. Juan aún así no abandona de todo lo que es la vocación de hospitalario. Sí que, bueno, su estilo de vida y las acciones que tienen no tienen nada que ver, se parecen más a las de un noble que a las de un hospitalario, pero sin embargo también pues tiene algunos aspectos como funda varios hospitales, uno en Pamplona, otro en Puente la Reina, luego un convento de capellanes. O sea, por ese lado se ve un poco como la dualidad de esta persona que es tan mundada por un lado, pero que no renuncia tampoco a lo propio de su posición de religioso después. Sí, no, más que nada casi me preguntaba más por los echados, del por qué los echados. Bueno, Beaumont, claro, es uno de los linajes, es el linaje por excelencia en el bando Beaumontés, pero bueno, los echados, bueno, son importantes, no digo que no, pero era un poco por saber si había algún antecedente de los echados en la orden. Quizá la pregunta es ¿por qué la orden? Sí. O sea, no tanto por qué los echados, sino por qué la orden, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? La administración de las finanzas y las rentas se ve que tiene una proyección y una vinculación también con papado, con otros reinos, o sea, tiene una, digamos así, una proyección exterior que a estos linajes también les interesa. Sí, imagino también que cuando ingresan los Echauz es el momento en el que está Carlos III en el trono y ya los bandos se van perfilando. De hecho, Supongo que la monarquía... Caballero Carlos Sí, III. exacto, lo nombra él y le da dinero, le da caballos para el viaje a Rodas y tal. Entonces puede que fuera una operación dentro de la propia monarquía por mantener un equilibrio entre los dos bandos que se están gestando en esos momentos previos a la guerra civil. Esto tampoco lo tomemos como canónico, porque a veces son percepciones mías y también es de una etapa que yo no he trabajado, entonces tampoco puedo asegurarlo al 100%, pero puede que sea el caso, no lo sé. Es una pregunta de desconocimiento. ¿Cuántos freires había hospitalarios en la segunda mitad del siglo XVI? ¿Era un número cerrado, un número abierto? ¿Creció, disminuyó? Más esa pregunta supongo que es aproximada, tiene una respuesta. Es que en el siglo XVI me encuentro que muchos navarros salen precisamente como caballeros. No están en América, no están en las Indias, están sobre todo en el Mediterráneo. Los que hacen grandes carreras militares navarros están en el Mediterráneo, antes incluso que en Flandes o en otros lugares. Eso supongo que es para más adelante, porque la orden en el 16 no sé si ha sido estudiada tan a fondo, que me imagino que no. Sí, bueno, yo he hecho un estudio prosopográfico, entonces no te puedo dar un número exacto porque tampoco es que haya una lista de los freires que había. Sí que puedo comentar alguna cosa, y es que más o menos a principios del periodo de estudio, lo que es la élite de comendadores son 10 personas y pasan a ser 6 en el último año del periodo de estudio. Claro, los comendadores no son todos los miembros que hay en el priorato, pero tampoco los otros están registrados más que si aparecen pues, mencionados en las actas de un capítulo provincial o aparecen representando a otro comendador como procurador en una encomienda y demás. Para el estudio prosopográfico, por números aproximados, en los 52 años que he trabajado, más o menos hay unos documentados, eso sí. Está el prior, hay 2 procuradores del Tesoro, que son Sancho de Chauz y Pedro de Espinal, que ya los hemos mencionado, y luego comendadores hay alrededor de 40 a lo largo de los 50 años. O sea, 40 en total, contando todos. Luego, está por un lado el convento del Crucifijo, del cual hay 3 priores en el tiempo, y se llegan a mencionar hasta otros 4 freires capellanes más,
lo cual sube un poco más el número. Y luego habrá alrededor de 10, 15, 20 freires que no llegan a ser comendadores. Pero claro, esta no es una imagen completa de todo, porque yo el estudio prosopográfico lo he hecho a base de detalles, recogiendo, pues mencionan a este, pues mencionan a este otro. Pero claro, sin contar con una lista exacta de cuántos son, pues no... Podrían ser, no sé, podrían ser 50, podrían ser 200 o podrían ser, no lo sé. Así como en el Cabildo de Pamplona disputaron agramonteses y beamonteses a partir de los años 1520-30 por repartirse el pastel. ¿Hay alguna referencia de que hicieran lo mismo en el 16? ¿Repartirse qué? Bueno, las canonjías, los prioratos, más o menos, agramonteses y beamonteses intentaban compensarse, equilibrarse. ¿En la Orden de San Juan hay algún rumor, alguna noticia? No. Nada. No, vamos, o sea, sí que se produce lo que he hablado en el año 46, cuando se dividen entre los dos, pero no parece que sea fruto de un acuerdo, sino que acaba funcionando así, porque son las dos figuras principales de más peso de la provincia hospitalaria. Entonces acaban acumulando cada uno un poder y cada uno es de un bando distinto. Entonces la polarización se produce de forma natural, si se le puede llamar. Pero en ningún momento he visto que haya un acuerdo entre los freires beamonteses y los freires agamonteses para esto. Igual es que también es muy pronto para este tipo de acuerdos, no lo sé. Sí, sobre todo porque el siglo XVI no lo conocemos tampoco. Claro, y sin conocer... No sabemos cómo deriva. Sí que aparece un prior relacionado con Martín Martínez de Olloqui. O sea, se ve que hay un linaje vinculado a la orden por un par de centurias, pero no... Nada, bienvenidas tesis doctorales, ¿no? Sí, está trabajado hasta la primera década del siglo XVI. Exacto, o sea, se ha trabajado el prior anterior, Martín Martínez de Olloqui, época Carlos III, y luego el posterior, con la transición Berenguer Sanz de Berrozte, que es un conventual, coge la herencia de Juan de Beaumont y tiene el priorazgo hasta 1512. O sea, 14 es. Creo que es 14, sí. Eso ya creo que no está están más... Ya no hay más trabajo. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues damos por concluida la sesión de la mañana. Muchísimas gracias a los ponentes que me han acompañado esta mañana en la mesa y a la organización. Gracias. Y proseguimos a las 4:30. Eso.